Esto es CBC Panamá. Hola chicos y chicas de los Clubes Bíblicos Virtual Coda, les damos la bienvenida a esta sexta clase. Si eres nuevo por acá, te invitamos a suscribirte a nuestro canal CBC Panamá para que así te lleguen las notificaciones cada que subamos un nuevo video. La historia de hoy empieza en el libro de Génesis capítulo 46. Tenemos que recordar que José se había dado a conocer a sus hermanos y luego de esto les envió a Hebrón a buscar a Jacob y a sus familias para que así no muriesen de hambre y pudieran venir a Egipto a sustentarse. Después de esto, entraron en Egipto Jacob y sus familias. Entre todos, y contando a José y a sus hijos, eran 70 personas. Se mudaron a la tierra de Gosén en Egipto por orden de José, ya que Faraón les había dado esta tierra para que ellos la habitaran. Después de esto, ocurrió que Jacob enfermó y llamó a sus hijos para bendecirles. Ahora, recordemos los nombres de los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. De entre todos los hijos de Jacob, Dios escogió a Judá para cumplir su plan de salvación. Después de haber bendecido a sus hijos, Jacob recogió sus pies en su cama y murió. Sus hijos, junto a José y a todos los principales de la casa de Faraón, se fueron hasta Canaán para allí enterrar a Jacob según su voluntad y deseo. Los hijos de Israel regresaron a Egipto con José y vivieron allí muchos años. Pasó el tiempo y José, siendo ya muy mayor, hizo que sus hermanos le prometieran, creyendo en la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob de que les daría la tierra de Canaán como posesión. José dijo a sus hermanos: cuando ustedes salgan de esta tierra, porque sé que Dios así lo va a hacer, quiero que lleven mis huesos con ustedes, no quiero que me dejen aquí enterrado en Egipto. Pasaron muchísimos años y toda aquella generación, es decir, todos los hijos de Jacob murieron al igual que José, y quedaron sus descendientes quienes se multiplicaron en gran manera y se hicieron fuertes. También murió aquel faraón que era amigo de José y subió otro rey al poder, un rey que no conocía ni a José ni a su familia. Este rey vio que este pueblo se multiplicaba y eran fuertes y habló a su pueblo y les dijo: tenemos que hacer algo porque este pueblo se está volviendo fuerte y si viene alguien a hacernos guerra, alguno de nuestros enemigos, ellos de seguro se unirán a ese pueblo malo y van a irse de nuestro país. Así que tenemos que hacer algo para hacer que este pueblo disminuya. Y empezaron entonces a hacer que el pueblo de Israel pagaran por vivir en aquella tierra y les obligaban a hacer trabajos muy difíciles. Esto no funcionó, sino que el pueblo de Israel se multiplicó muchísimo más y se hicieron mucho más fuertes. Y entonces el faraón tuvo una idea mucho más cruel. Dijo que todas las doctoras o las que atendían los nacimientos de los niños de los israelitas tenían que matar a todos los varones que nacieran de aquellas mujeres, para así evitar que el pueblo se hiciera más fuerte y que se multiplicara. Viendo esta gran crueldad de este rey de Egipto, el pueblo de Israel clamó a su Dios y empezaron a decir: mira, Señor, cómo nos tratan en este país. Entonces ocurrió algo interesante. Hubo un hombre llamado Amram y su esposa Jocabed, los cuales tuvieron 3 hijos. Para este tiempo, Jocabed estaba embarazada, así que tuvo un bebé, al cual pusieron por nombre Moisés. Este niño era muy hermoso. Viendo la crueldad del faraón y las cosas que querían hacer con los niños, Jocabed decidió esconder a su bebé. Y viendo que el niño crecía y que ya no podían esconderlo más, lo pusieron en una canasta de juncos y la pusieron en el río. Y esta canasta bajó por el río y estaba entonces la hija del faraón con sus sirvientas bañándose. La hija del faraón lo encontró, lo tomó y viendo que era tan hermoso decidió adoptarlo y lo crió. Moisés recibió la educación de un príncipe de Egipto. Fue un niño muy educado y durante sus primeros meses de vida, su madre fue la que lo crió, ya que la hija del faraón la contrató para esta importante tarea.
Cuando Moisés creció, ocurrió que un día estaba caminando por el palacio y vio a un egipcio maltratar a un israelita. Y esto le causó mucho enojo en su corazón. Así que fue a donde estaba el egipcio y lo agarró para defender al israelita y lo mató. Y escondió al egipcio entre la arena y salió corriendo y se fue pensando que nadie lo había visto. Pero días después vio a otros discutiendo y fue y los regañó y le dijo: ¿por qué pelean? Y ellos dijeron: ¿quién te ha puesto a ti por juez entre nosotros? ¿Crees que no sabemos que mataste a un egipcio y que lo escondiste? Y viendo él esta situación, huyó de Egipto por temor al faraón. Moisés caminó por algún tiempo y llegó a un lugar llamado Madián, y allí conoció a 7 jóvenes que eran pastoras y que cuidaban las ovejas, y las ayudó para que pudieran dar de beber a sus ovejas y las defendió de los pastores que eran malos. Estas jóvenes se fueron a su casa y contaron a su padre lo que había ocurrido, y él le dijo: ¿dónde está ese joven? Tráiganlo, ¿por qué lo dejaron allá? Ellas fueron e invitaron a Moisés a que viniera a casa de su padre. Moisés estuvo con él algún tiempo y él le dio por esposa a su hija llamada Séfora. Con ella Moisés tuvo 2 hijos, uno que se llamó Gersón y el otro Eliezer. Pasó mucho tiempo y ocurrió que Moisés estaba por el campo, había ido a las montañas con las ovejas de su suegro a darles de comer, y estando por allá en una montaña, Dios se le apareció a Moisés en medio de una zarza ardiendo. Y entonces Dios llamó a Moisés a un trabajo muy importante, ya que Dios había escuchado el clamor de los hijos de Israel que estaban en Egipto y vio el sufrimiento de ellos y los reconoció y recordó el pacto que había hecho con sus padres Abraham e Isaac y Jacob. Dios llamó a Moisés para que fuera y libertara a este pueblo de mano de Faraón, rey de Egipto. Dios mostró 7 grandes milagros en Egipto, y que para conocer de estas plagas le pido que se vayan al libro de Éxodo y allí podrán encontrarlas. Sin embargo, vamos a mencionar cuáles eran. Entre ellas estaba la plaga de la sangre en las aguas de Egipto, la plaga de los piojos, la plaga de las ranas, la plaga de las moscas, las plagas que afectaron el ganado. También hubo plaga de úlceras, plaga de langostas y plaga de granizo en el pueblo de Egipto. Todas estas cosas Dios las hizo para que Faraón liberara a Israel, pero Faraón se había endurecido porque así Dios lo había permitido para mostrar su poder en esta tierra. Pasado todo esto, vino una última y gran plaga que afectó a todo Egipto, a todos los niños primogénitos. Desde el faraón hasta el más pobre, todos los niños primogénitos murieron. Faraón entonces decidió dejar ir al pueblo de Israel. Y todos ellos marcharon junto a Moisés y cruzaron un gran mar llamado el Mar Rojo. El mar se dividió en 2 cuando Moisés levantó su mano con la vara, y Dios hizo que el mar se abriera y el pueblo pasó en seco. A uno y otro lado de ellos estaba el mar dividido y el pueblo de Israel pasó por tierra seca. Pero los egipcios que venían tras ellos, porque Faraón se arrepintió y dijo: vayan y búsquenlo, murieron ahogados, pues el agua cayó sobre ellos después que el pueblo de Israel hubo pasado. Y saben, mis niños, Dios hizo grandes milagros por manos de Moisés. No solo esto, aparte, alimentó al pueblo de Israel durante 40 años con una comida que caía del cielo, y dice que era como semilla de culantro, y ellos las recogían en la mañana y con eso hacían su harina, su masa para alimentarse a diario. A esto se le llamaba maná. También Dios les dio por mano de Moisés a beber agua de una roca. Y también Dios les dio en el monte Sinaí por medio de Moisés los 10 mandamientos. Todas estas cosas Dios las dio a Moisés y las habló con él cara a cara. Y saben, mis niños, es que la fe de todo este pueblo estaba puesta en la promesa que Dios le había dado a sus padres de que les daría la tierra de Canaán. Dios estuvo con este pueblo a lo largo de todo el camino, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a tierra de Canaán. De día Dios iba con ellos como una gran columna de nubes que los cubrían, y de noche iba como una columna de fuego. Nunca los abandonó Dios a lo largo de todo este tiempo.
Moisés creyeron firmemente en la palabra y la promesa que Dios había hecho. Incluso cuando no podían ver a Dios como tal, ellos no podían tocar a Dios, no podían verlo, pero sabían que Dios cumpliría su promesa. Y creyendo salieron de Egipto, y creyendo Moisés decidió mejor guiar al pueblo de Israel antes que seguir siendo un príncipe. Todas estas cosas se hicieron por fe, y por fe también Abraham, Isaac y Jacob murieron creyendo en esa promesa que Dios les había hecho y que en definitiva cumplió. Dios puso a Josué después de Moisés, y él fue el encargado de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida y también de repartir allí las tierras a los hijos de Israel. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel ocupa este territorio que Dios le prometió. Les invito, mis niños, a que tengamos fe, a que creamos en el Señor, porque Él es fiel y Él siempre cumple sus promesas. Vamos a aprendernos el versículo de la clase de hoy, el que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1, y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que, mis niños, tengamos fe, confiemos en el Señor. Dios es fiel, Él no retarda su promesa, Él cumple todas sus palabras. He dicho a lo largo de las clases, si has decidido seguir al Señor, esfuérzate, no te desanimes, confía en el Señor y Él te guardará. Bien, mis niños, ahora vámonos a ver las actividades que tenemos para esta semana, que espero que también le metan muchas ganas. En esta ocasión vamos a agarrar el cuaderno que tenemos, nuestro libro de historias bíblicas, y allí vamos a escribir todos nuestros apuntes acerca de la vida de Moisés. Así que sin más, vamos a verlo. En la primera página haremos una tarjeta ilustrada con Moisés y dentro de esta colocaremos datos curiosos de su vida. Asimismo, en la parte de abajo de la misma. En la siguiente página haremos también una tarjeta en la que vamos a enumerar las cosas que ocurrieron hasta el cumplimiento de la promesa de Dios para Israel, y al final colocaremos algunos datos acerca de Josué. Colocaremos en la siguiente página nuestros versículos de memoria. Y finalmente haremos una representación del paso de Israel a través del Mar Rojo. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso tus ojos, siempre atentos en mí.